Ahora vamos a iniciar con lo que son reglas de derivación directa. En estas reglas, primero vamos a ver las que son algebraicas. Uno, la derivada de una constante. Entonces decíamos que se puede expresar como la función entre un paréntesis cuadrado y un apóstrofe. Eso también nos dice, esa es la derivada de la función que está entre el paréntesis. Cuando tenemos una constante, decimos que la derivada de la constante es 0. Entonces, por ejemplo, podemos tener las funciones f de x igual 5, f de x igual logaritmo base 10 de 7, f de x igual e elevado a la 2 o f de x igual seno de 35 grados. Y al derivar estas funciones, tenemos en esta primera que si tenemos una constante 5, su derivada va a ser 0. En la segunda, si tenemos una función logaritmo en base 10 de 7, su derivada es 0. Si tenemos una función e al cuadrado, su derivada va a ser 0. Y si tenemos una función seno de 35, su derivada también va a ser 0. ¿Qué estamos diciendo aquí? Vean que ninguna de las funciones tiene variable x en ellas. Entonces, al no tener variable x, decimos que son funciones constantes. Y la derivada de una constante es 0, como dice el título. Segundo, vamos a hacer la derivada de la función x. Cuando estamos derivando x, se dice que la derivada de x es 1. Y en esta función el ejemplo es un único ejemplo, que sería que la función f de x sea x. Y la derivada de la función x, como dice la regla, va a ser 1. Tercera regla, vamos a decir derivada de x a la n. Y esta es la más importante de las funciones, tanto algebraicas como otras funciones que veremos más adelante. Tenemos aquí una base x elevado a exponente n, cualquier número. Entonces, la regla x a la n que dice, el exponente n se va a venir al frente a multiplicar a la base x por un exponente que queda n menos 1. Y por ejemplo tenemos las funciones f de x igual x a la 10, f de x igual x a la 5 medios, f de x igual 1 entre x a la 7 y f de x igual raíz quinta de x a la 3, por ejemplo. Entonces, en esta primera función, x a la 10, vean que es x a la algo, que puede ser esa n. Entonces, de una vez decimos que la derivada de esa función es 10, que es el exponente que da al frente, multiplicado por
x, y a ese exponente 10 le restamos 1. 10 menos 1 sería 9. Y nos queda entonces f de x' igual a 10x9, o derivada de f de x igual 10 por x a la 9. En este segundo ejemplo tenemos algo similar, pero el exponente es una fracción, ¿verdad? Entonces decimos que la derivada de esa función sería bajar el exponente, que son 5 medios, por la base de x, y le restamos 1 a ese exponente. Entonces sería 5 medios menos 1. Si no tuvieran calculadora, una forma rápida de hacer eso sería 5 medios menos 1. Pero 1, ¿qué era? Recuerden que 1 era una fracción unidad. Puede ser 1 entre 1. Y si aquí tenemos un 2 en el denominador, uno puede decir que esa fracción va a ser 2 entre 2. Eso sigue siendo 1. Y uno que dice, se pone la línea de división, se mantiene el denominador y se restan 5 menos 2, 3. Y eso es lo que pondríamos en el exponente, 3 medios. Ahora, en este tercer ejemplo, lo que yo hago primero siempre es acomodar la expresión. Ojalá que me quede en la forma que dice la regla, x a la n. Entonces aquí tienen que recordar la ley de potencias. 1 entre a la n es lo mismo que subir este denominador al numerador y cambiar el signo al exponente. Entonces eso es a la menos n, ¿verdad? Entonces, como tenemos 1 entre x a la 7, eso es equivalente a decir x a la menos 7. Y la derivada de esa función va a ser menos 7, que es el exponente n, por x a la menos 7 menos 1. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque al tener un exponente negativo y restarle 1, lo que hacemos es sumar y nos quedaría menos 8. Y finalmente aquí hay que aplicar otra vez esta ley de potencias para llevar los exponentes que son negativos al lugar donde queden ya siendo positivos. Entonces, ¿qué decimos? Que eso va a ser menos 7 entre x a la 8. En este quinto ejemplo tenemos dos características. Bueno, la primera, vean que tenemos una raíz. Entonces aplica la ley de potencias que dice raíz n de a la m, que es a la m entre n. Eso para poder escribir la expresión en la forma x a la n. Entonces decimos que eso es equivalente a x a la 3 quintos. ¿Ok? Ahora, para hacer la derivada decimos que derivada de esta función es bajar el exponente y multiplicarlo por x a la n menos 1, que es el exponente de menos 1. Entonces lo que hicimos en el ejemplo, ¿cuál fue? En el ejemplo 2. Decimos 3 quintos, que es el exponente, se le resta la unidad, que la unidad en este caso sería 5 sobre 5, porque el denominador es 5. Y se mantiene ese denominador y se restan 3 menos 5 menos 2. Y escribimos entonces menos 2 quintos. Y aquí viene ahora el concepto del ejemplo anterior. Tenemos un exponente negativo. Entonces, siempre, para que nos quede claro, reglas que vamos a usar siempre. Cuando tengamos un exponente negativo, siempre en la respuesta lo vamos a poner positivo. Entonces aplica la ley de potencias de cambiar de numerador a denominador o viceversa la base que tenga exponente negativo para dejarla positiva. Y segundo, siempre que tengamos una raíz que se va a derivar, la convertimos por medio de la regla que estamos haciendo ahorita a exponencial, pero finalmente para hallar una respuesta eso tiene que volver a radical. Entonces aquí tenemos que aplicar esos dos casos. Ven que primero el exponente negativo, esto sería entonces
3 quintos. Y ese x a la menos 2 quintos queda en el denominador como x a la 2 quintos. Y ya está positivo. Y ahora lo que hacemos es convertir eso al radical. Entonces sería 3 en el numerador y 5 raíz quinta de x a la 2. La cuarta regla que vamos a ver es una regla de notación. Simplemente decimos que si tenemos una constante multiplicando a una función, la derivada de esto va a ser mantener la constante y derivar la función. O también podemos verla como una función entre una constante. Y la derivada de esto sería la derivada de la función sobre la constante. Si por ejemplo tenemos la función f(x) igual 3x a la 4, decimos entonces que su derivada es 3 por, se mantiene la constante y se deriva la función, que en este caso es x a la 4. Y se deriva igual el 4, que es el exponente, va a ir al frente por x y le restamos 1 a ese exponente. Entonces 4 menos 1, 3. Y esto sería 3 por 4, 12, x3. Siempre hay que simplificar los resultados. Ahora, uno puede directamente hacer un producto de esta constante y este exponente, si es posible. Entonces 3 por 4 es 12. Uno puede ir directamente a decir 12 y restarle 1 a ese exponente. O si por ejemplo tenemos f(x) igual x a la 6 entre 8, la derivada de esta función sería, vean que es una constante en el denominador, entonces queda ese 8 en el denominador y se deriva la función que está en el numerador, que sería bajar el exponente al frente por x y le restamos 1. 6 menos 1, 5. Y aquí lo que hay que hacer es simplificar. Entonces, mitad 3, mitad 4. Ya no se puede reducir más. Esto sería 3x5 entre 4. Vamos a ver una quinta regla. Pero para poder ya hacer un ejemplo de una función que sea polinomial, algebraica. Entonces, por ejemplo, tenemos una función f de x más o menos g de x. Más o menos me refiero a que son varias funciones sumadas o restadas. Y no tienen que ser solo dos, pueden ser más. Puede ser f, g, h, cualquier cantidad de funciones, pero cuando estén separadas por sumas o restas. Entonces decimos que la derivada de eso va a ser la primera función derivada más o menos el signo que haya, la segunda función derivada y así sucesivamente. Para decir, por ejemplo, si la función es 4x2 menos 3x más 5, la derivada de esta función sería 4 por 2, 8, x y le restamos 1 al exponente, 2 menos 1, 1, menos, tenemos aquí un 1, o tenemos la función 3 por x, sería constante 3, o 3 por 1, 3, y derivada de x es 1, no hace falta poner por 1, simplemente queda expresado como 3. Y vean que tenemos ahora más 5. Este 5 es una constante. La derivada de una constante de 0. Igual sería más 0, pero no hace falta escribir más 0. Entonces esta sería la derivada de esa función.